2, verso 3. Habacuc es uno de los profetas menores. Es decir, si hablamos de los profetas menores, lo encontramos un poco antes del libro de Mateo. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. ¿Todos lo tienen? Ok. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Uh, lo leemos nuevamente, a ver si finalizando este versículo tenemos ánimo de dar un fuerte amén. Dice, 3, hijo, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dile a la persona que está a tu lado, amén, amén. Dile a la persona que está a tu lado, aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo. Aunque tardare, espéralo, porque se cumplirá. Porque Dios no es hijo de hombre para prometer y no cumplir. Porque Él no se arrepiente de lo que promete. Porque Él no está en apuros como tú y yo estamos cuando prometemos algo. Él cuando te promete algo, Él no está pensando, bueno, y ahora yo cómo le cumplo a ella, yo cómo le cumplo a él. No, cuando Él te promete, Él sabe cómo lo va a hacer, Él sabe cuándo lo va a hacer, Él sabe de qué manera lo va a hacer y en qué cantidad lo va a hacer. Amén. Aunque tardare, no dejará de cumplirse. Cuando yo leo este pasaje, nos está hablando acerca de perseverancia. Nos está hablando acerca de espera. Y yo quiero hablarles hoy un poco acerca de eso. Y yo quisiera, en el nombre del Señor, que nuestro corazón sea impactado porque hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros. Yo quiero hablar acerca de lo que obtenemos cuando persistimos. ¿Quieres saber qué vas a obtener porque tú estás persistiendo? ¿Quién persiste aquí? A ver, ¿quién persiste? Perseveramos en la fe, persistimos en la alabanza, persistimos en creerle a Dios, persistimos en, aun cuando no estemos viendo las cosas, creer que Él lo prometió y porque Él lo prometió, entonces yo lo veré. Aunque tarde un poco más, aunque haya esperado yo mucho tiempo, no voy a dejar de creer porque eso que Dios me prometió, eso se cumplirá. Aunque tarde un poco de tiempo, no importa. Mira, cuando estaba Habacuc escribiendo estas palabras, él estaba en el capítulo 1, estaba dándole una queja al Señor y la queja de Habacuc era: ¿por qué razón el pueblo en el que yo me encuentro es pecador? ¿Por qué razón en el pueblo con el que yo me encuentro no es castigado? Y versículos o capítulos más adelante, el Señor trae a los babilonios y Habacuc vuelve y se queja y le dice: Señor, pero ¿por qué castigas a este pueblo? Tú no me estabas pidiendo que lo castigara. Así que lo castigó. La queja de Habacuc era porque lo castigó con un pueblo más pagano que Judá. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que agachar nuestra cabeza y decirle: Señor, como tú lo tienes planeado, así se haga, Señor. Hágase tu voluntad y no se haga la mía. Hazlo como tú lo tienes planeado, no como yo quiero. Hazlo, Dios del cielo, como me conviene. En estos días hemos hablado de eso. Llevamos 3 días hablando de sueños, hablando de promesas. Y ya entendimos que es un sueño y que es una promesa, ¿verdad? Ya entendimos que la palabra de Dios se cumple a rajatabla como Él lo tiene establecido, no como yo creo, no como en la cantidad que yo estoy esperando o la que yo creo que me conviene, porque Dios sabe más que yo qué es lo que me conviene, qué yo puedo administrar y qué se sale de mis manos. Amén. Dale un aplauso al Señor por eso. Lo que conseguimos cuando persistimos. ¿Quieres saberlo? Quiero tocar básicamente 3 pasajes de la Biblia. El primero de ellos está en Mateo capítulo 15, versos 21 al 28, por favor. Mateo capítulo 15,
versos 21 al 28. ¿Sí les dije? Correcto. 15 del 21 al 28. Dice así. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, es decir, a la parte nororiental de Israel. Y he aquí una mujer cananea, di conmigo, cananea. Los cananeos tenían grandes problemas con los israelitas. Ellos son descendientes de Noé, de uno de los hijos de Noé, que se llamó Can. El hijo de Can, es decir, el nieto de Noé, es el padre fundador de los cananeos. Y desde siempre tuvieron conflictos. Porque, ¿recuerdan ustedes a qué región llegaron los israelitas cuando salieron de esclavitud? A Canaán, a esa región. Así que hubo conflictos entre ellos, desde la primera ciudad que tomaron, que fue Jericó, hasta el último reino después de 32 reinos que conquistaron. Siempre hubo problemas. Y finalmente los israelitas llamaban a los cananeos ladrones, porque estaban asentados en una región que les era muy importante por los lados de los altos del Golán, como hoy. Esto ha persistido siempre. Y miren esto, era una mujer cananea, es decir, de una casta que no convenía, que no querían, que no estaban de acuerdo los judíos con ellos, que había salido de aquella región, perdón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Imagínate esta mujer viendo pasar al Señor Jesucristo. Ella sabía que era judío. Pero ella sabía que en manos de ese judío estaba la respuesta que ella necesitaba. ¿Cuántos creen aquí que en manos de ese judío está la respuesta que nosotros necesitamos? ¿Cuántos creen aquí que en manos de ese judío está todo aquello que nosotros anhelamos? En manos de aquel judío está la respuesta que yo necesito. En manos de aquel judío están los tiempos míos. Yo dependo de aquel judío. Yo dependo de aquel judío. ¿Quién dice aquí? Yo dependo de aquel judío. Yo dependo de aquel judío, el Hijo de Dios. Amén. Y lo seguía. Le dijo, Señor, hijo de David. Mire esto tan tremendo. Ella sabía el linaje del que venía. Tremendo. Muchas veces nosotros no conocemos a nuestro Dios. Muchas veces no conocemos quién es Jesús. Tiene que venir otro a enseñárnoslo porque no lo sabíamos. Hace 8 días vimos mucho de cristología. La importancia que está en conocer quién es Jesús y qué debe hacer el cristiano por Jesús. Debemos adorarle, debemos exaltarle. Amén. El Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella sabía que aquel hijo de David, aquel hijo de Dios, tenía en sus manos la respuesta. Tal vez, no sé si había ido a los médicos, no sé si había consultado por otros lados, pero sabía que él era el que tenía la solución que ella buscaba. Señor, Jesús, hijo de David, Señor, hijo de David, Rabí, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi hija, porque está gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Wow. ¿Cuántos, cuántos le han pedido al Señor y ha guardado silencio? ¿Cuántas de nuestras oraciones han tenido un silencio por respuesta? ¿Quién lo ha vivido? Muchas veces, ¿verdad? Que le pedimos al Señor algo. Señor, pero por favor, tú tienes la respuesta, Señor, Hijo de David, Padre Celestial, bueno, y colócale todos aquellos adjetivos que tú conoces, todos los que vimos hace 8 días, el Rey de Reyes, el León de Judá, el Lirio de los Valles, etcétera, etcétera, etcétera. Señor, ten misericordia de mí, trae una respuesta, por favor, te necesito. Necesito, por favor, que tú muevas tu mano. Yo sé que tú lo puedes hacer todo. Y sabemos que Dios tiene la respuesta en su mano, pero Él guarda silencio. A veces nos dice inmediatamente no, como lo vimos estos 2 días, viernes y sábado. No te conviene. No es el tiempo. Recuerden ese no grande. No, no te conviene. No es mi voluntad. No es el tiempo. Aún no.
pero otras veces guarda absoluto silencio. Y yo creo, personalmente lo digo y lo he dicho en muchas de mis prédicas, una de las cosas que más duele de Dios es su silencio, no escucharlo. Y Dios guarda silencio cuando no sabemos escuchar, cuando menospreciamos la palabra de Él, cuando menospreciamos la corrección, cuando menospreciamos lo que Él nos está diciendo. Él conoce nuestro corazón. Cuando nosotros rechazamos la palabra, entonces Dios guarda silencio. En este capítulo, no solamente estaba aquella mujer pidiendo, sino estaba pidiendo a gritos. Estaba desesperada, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Es decir, ya estaba cansona esta señora. Cuando nosotros no nos solidarizamos con la necesidad del que está a nuestro lado, ¿verdad? Nos duele solamente nuestro dolor, valga la redundancia, pero no nos solidarizamos ni entendemos cuál es la necesidad de nuestro hermano. Así que los discípulos le decían, Señor, por favor, despídela, está gritando detrás de nosotros. Él respondiendo dijo, mira, ya viene la respuesta de parte de él. Esa ya es la respuesta. ¿Quién anhela una respuesta? Miren la respuesta de él. Él respondió. Él respondiendo dijo, recuerdan que había guardado silencio, pero él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, ¿quieres un milagro? Conmigo no cuentes, porque no he sido enviado a los cananeos, he sido enviado solamente a los judíos. Wow, ¿qué hubieses dicho tú? Señor, pero ¿por qué? Señor, por favor, apiádate de mí. Yo seguiría gritando. Es más, yo creo que muchas veces en mis oraciones, cuando escucho un silencio de Dios, ese silencio que duele, ese silencio que cala los huesos, ese silencio que tú te haces mil preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué guardas silencio? ¿Por qué estás guardando silencio? No guardes más silencio, por favor, dime, regáñame, pero dime algo. Exhórtame, pero dime algo. No guardes silencio. Entonces, verso 25, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. No solamente clamó, no solamente pidió, cuando escuchó una respuesta negativa, se postró a sus pies y siguió pidiendo y siguió rogando, porque ella sabía que en Jesús, en la mano de Jesús, estaba el milagro que ella necesitaba, el milagro por el que estaba esperando. Yo no sé si tal vez le contaron que el Señor iba para esa región que salía de Tiro y Sidón. Tal vez la gente le dijo, Él viene de Tiro y Sidón y viene para esta región. Se va a hacer un poquito más hacia el sur. Espéralo. Él tiene la respuesta. Tal vez Él tenga la respuesta. Señor, socórreme. Postrándose le dijo. Verso 26. Respondiendo él dijo, otra respuesta. Porque aquí vemos entonces dos clases de respuestas. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. ¿Qué hubiera dicho el cristiano moderno? Me pregunto yo. No vuelvo a la iglesia. No vuelvo a la iglesia. Porque estamos, es una frase que se ha acuñado y que yo la utilizo, pero sé que es muy cierta, porque estamos en una generación de cristal, cristianos de cristal, que se rompen por cualquier cosa, por cualquier cosa. Y mire, yo les voy a dar a ustedes ciertos parámetros por qué la gente no viene a la iglesia. Uno, porque la culpa la tienen los pastores. Qué tremendo silencio, ¿no? Ponemos música de fondo, Miguelito. Un silencio. Porque la culpa lo tienen los pastores. Porque aunque los pastores no se hayan enterado, alguien les hizo algo para no volver a la iglesia. Yo me he enterado de gente que dice, yo no vuelvo a la iglesia porque fulano de tal me hizo algo. Bueno, y ese fulano de tal tiene la autoridad para que tú lo tomes de esa manera. Te lo hizo la pastora, te lo hizo el pastor, te lo hizo alguno de los miembros de los equipos de trabajo.
No, tal vez esta persona por la que tú te vas vino un solo día a la iglesia. Ni siquiera es cristiano, pero ya te ofendiste por eso. Dos, la culpa la tienen específicamente los pastores. ¿Por qué? Porque los pastores, porque me ponen la música muy duro. Y eso es culpa del pastor. Yo por eso no vuelvo a la iglesia. Porque la prédica fue muy dura. Alguien me dijo, porque yo sentí cuando usted estaba haciendo el dedo así que me estaba señalando a mí. Y yo, ¿cómo se llama eso? Inocente del asunto. Por un tiempo prediqué con la mano cerrada. Entonces cuando cerré la mano, mire, me quiere ofender, mire, tan ofensivo con el puño. Me va a tocar predicar con una mano el micrófono y la otra atrás. De pronto me digan orgulloso. Uy, tan orgulloso, mire, con la mano atrás. O porque la culpa la tiene Dios. Por eso me voy de la iglesia. ¿Qué hubieses hecho tú si el Señor Jesucristo te hubiese dicho, lo que tengo yo y te puedo dar, no te lo voy a dar a ti, porque te creo de una casta inferior a la mía? Llegamos. Esto era una pausa solamente, un paréntesis, un entre comillas. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, socórreme. Y el Señor Jesucristo le responde, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, no se quedó callada, ella contestó también, yo vine por algo, yo necesito, yo no voy a perder esta oportunidad. Así que yo necesito hablar contigo. No importa que tú me digas lo que tú me tengas que decir. No importa que tú me ofendas como me has ofendido. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Sí, Señor. Tú tienes toda la razón, pero aunque sea, dame una migaja, por favor, una migaja de lo que cae de tu mesa. Yo con eso me conformo. Yo no sé cuál de ustedes está dispuesto a decirle, Señor, aunque mucho tiempo he esperado, aunque mucho tiempo he rogado, aunque he escuchado tu silencio, aunque he escuchado, Dios del cielo, que tú me respondes de una manera negativa, yo me conformo con lo que tú me quieras dar. Yo me conformo con las migajas que caen de tu mesa, no las migajas que caen de la mesa de otro ser humano, las migajas que caen de la mesa de Dios. Aleluya. Y cuando ella dijo eso, inmediatamente su hija fue sana. Inmediatamente ella recibió el milagro, porque le dijo, Señor, no importa lo que me quieras dar, pero eso es suficiente, Señor. Pero yo con eso me voy feliz para mi casa. E inmediatamente su hija fue sana. El profeta Elías, después del episodio con los profetas de Baal, huye al monte Oreb, que es el mismo monte Sinaí. Y en el monte Sinaí ocurrieron muchas cosas. Muchas grandes cosas sucedieron en ese monte. ¿Cuáles cosas sucedieron en ese monte? Allí fue llamado Moisés en una zarza que ardía. Es el mismo monte Oreb. Es el monte Sinaí. Allí fueron dadas las tablas de la ley. Allí fue renovado el pacto. Recordemos nosotros que el pacto fue destruido. Recuerden que nosotros con nuestras actuaciones hacemos que las cosas, los pactos que Dios tiene con nosotros no sean válidos. Así que el pueblo de Israel hizo con su pecado que aquel pacto con el cual Dios los había sacado de esclavitud, ese pacto fuera abolido. Pues en medio de su misericordia, allí en el monte Sinaí, después de los dos becerros de oro, ¿recuerdan ustedes? Después de los dos becerros de oro, Dios en medio de su misericordia dijo, bueno, está bien. Cuando Moisés le dijo, Señor, no, si tú no vas con nosotros, entonces yo no voy tampoco. Y el Señor renovó el pacto y le dio nuevamente las tablas de la ley a Moisés. Allí en el monte Orebo, en el monte Sinaí. Pues allí en el monte Sinaí, a ese monte huyó Elías. Dio unas instrucciones específicas. Vas a ungir a dos personajes por reyes de dos naciones.
y vas a nombrar a tu sucesor, Eliseo. Lo vas a nombrar. Vas a ungirlo como tu sucesor. Y si leemos nosotros en Segunda de Reyes, el capítulo 2, prométanme que lo van a leer juiciosamente en sus casas. Gracias por esa promesa. Del 1 al 15. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1 en adelante. Yo quiero leer algunos de estos versículos. Recuerden entonces, o retomemos, que Elías ungió a Eliseo como su sucesor. Ellos duraron trabajando juntos algo así como 10 años. Di conmigo 10 años. 10 años. Es decir, Eliseo fue el paje de armas de Elías. Fue el escudero, fue el guardaespaldas de Elías. Eliseo estuvo 10 años aprendiendo. 10 años en los que Eliseo estuvo eh, al lado de su maestro. 10 años en el que tuvo que obedecer. Estoy seguro que muchas veces lo regañó. Muchas veces lo exhortó. Porque la palabra profética, aun cuando hoy nos hemos acostumbrado que la palabra profética sea solamente para decirte cosas bonitas, la palabra profética en su mayoría es para exhortar, para corregir y para instruir. Amén. Así que Eliseo estuvo ¿cuántos años? 10 años. No sé cuántas veces, porque según lo que vamos a leer hoy, Eliseo era inquieto, era preguntón, era, ¿cómo se llama? Pegajoso, intenso. Esa es una palabra actual hoy. El intenso de Eliseo. No sé cuántas veces le diría, mi amo, mi señor, mi maestro, ¿será que ya es el tiempo? Y él le diría, no, 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 todavía no es el tiempo. No sé cuántas veces en esos 10 años él tuvo que esperar un poco más. Pero miren lo que ocurre. Voy a leer algunos versículos y yo les voy a diciendo a ustedes cuáles para que vayan siguiéndome. Verso 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Estaban los dos. Elías y Eliseo estaban juntos. Misterio. Verso 2. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. ¿Qué dijo Eliseo? No te dejaré, no te dejaré. Él sabía por qué iba. Yo no sé si tú tienes proyectos y vives en esos proyectos. No, como que no. Yo sí. Yo tengo proyectos y yo trabajo por esos proyectos. A veces hablo con personas que tal vez no entienden hacia dónde voy yo y yo les digo, yo sé hacia dónde voy. Yo sé hacia dónde, a dónde quiero llegar. Y por eso estoy trabajando. Y me gusta más trabajar en silencio que haciendo alboroto. Así que Eliseo sabía lo que quería. Eliseo sabía que si su amo era quitado, a él le tocaría el guito. Y no pidió poco. Miren esto. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dios le había dicho a Elías que fuera a Betel. Y Eliseo le dijo, yo voy contigo. 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Entonces fueron los dos a Jericó. Verso 5. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé. Callad, no digan más.
yo sé qué debo hacer. Yo sé que mi Señor va a ser quitado del lado mío, pero yo sé hacia dónde voy. Yo sé hacia dónde se dirige mi pensamiento, hacia dónde se dirige mi sentimiento. Yo sé qué quiero. Dios dijo que iba a quitar hoy a mi Señor, pero yo no lo voy a dejar, aunque hayan transcurrido 10 años. Y aun cuando Él quiera dejarme, Él quiera tener un espacio solo. A veces necesitamos soledad, sobre todo los que somos como de mi manera de ser. Necesitamos estar solitos. Señor, quiero estar solo. Eso le pasó a Elías en ese momento. Verso 6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y conmigo, persistente, insistente, con un propósito. Él sabía hacia dónde se dirigía. Él sabía que no podía perderle pisada, sobre todo en ese último año. ¿Quién sabe si el día anterior lo había regañado? Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Recuerden que estaban todo el tiempo juntos. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Imagínate tú, aquellos hijos de los profetas presenciando esa escena. Aquellos dos personajes, ellos sabían quiénes eran. Ellos sabían que eran Elías y Eliseo. Ellos los vieron a los dos junto al río Jordán y cómo Elías dobló su manto, golpeó las aguas y simplemente se separaron. Yo quiero un poquito de esa unción, aunque sea un poquito de esa unción, aunque sea un poquito, lo que caiga de la mesa de mi Señor, porque Él es el único que puede darme la unción. No importando si no soy digno. Y Él decide que necesito, que soy digno solamente de un mendrugo, de un bocado de esa unción. Yo la quiero para mí. Eso estaba haciendo Eliseo. Eso estaba haciendo Eliseo. Así que se separaron las aguas. Voy en el verso 8, 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Wow. Tanto tiempo juntos, tanta insistencia, tanto estar caminando de la mano de su Señor. Yo me imagino que a cualquier sitio donde le decían a Elías que fuera a orar, Eliseo iba. Hace 15 días que estuvimos en una región bellísima de mi país, orando por algunas familias, por algunas propiedades, algunos predios, llevé a Chepito, el hijo del esposo de Lola. Y tuvimos que ir, eh, no, la única, el único conductor era Lola, ¿sí? Pero Lola no podía manejar en ese momento, porque tuvo un percance. Así que tenía que manejar yo, ¿sí? Y el único que conocía para dónde íbamos era Chepe. Miren cómo hace Dios esto. Así que yo iba manejando todo el tiempo y Chepe me iba diciendo por qué vereda nos metíamos, a qué casa íbamos y todo eso. Y llegamos a la primera casa y pues él no sabía qué iba a pasar. O sea, todo esto ni siquiera lo he comentado con él, algún día lo comentaré. Él no sabía qué iba a suceder. Y comenzamos con Aurorita a ministrar. Y comenzó la gente a caer. Y comenzó la gente a llorar. Y comenzó la gente a recibir palabra. Y Chepito tenía los ojos así grandotes. Yo creo que él jamás había estado en eso. Y de allí salimos para otra casa. Y de ahí salimos para otra casa. Y le fuimos a otro hogar. Ya lo último, yo le veía las ganas de levantarse también y imponer las manos. Estaba feliz. Él nunca lo había hecho. Estoy absolutamente seguro que él no lo había hecho. Pero estaba acompañando a los siervos de Jehová y algo de lo que los siervos de Jehová estaban haciendo, a él lo estaba tocando, a él lo estaba ministrando y finalmente en su corazón, yo lo vi porque su corazón reflejaba, o sea, la alegría de su corazón se reflejaba en su rostro. Él también quería ser parte. Él también quería pertenecer. Y eso nos ha ocurrido a todos los siervos del Señor cuando tenemos que ir con otro siervo para que nos disipule. Cuando yo comencé en este hermoso caminar con el Señor,
Hubo personas que me ayudaron en el ministerio. Hubo personas que me orientaron, como el pastor Fernando Camacho, como John Carrillo, que me enseñaban y me instruían, aun cuando yo no era mucho menor que yo. Él tenía una amplísima experiencia, él tenía un amplísimo bagaje y me decía, el Señor te dice que hagas esto y hagas aquello y hagas aquello. Y finalmente me soltaron y finalmente comencé yo a ver cómo mi ministerio crecía, cómo mi ministerio impactaba a las personas. Pero todo esto porque tú tienes que tener un corazón que se deje instruir. Uno. Dos, que espere el tiempo de Dios. Tres, que esté dispuesto a que lo que tú te encuentres así sea nuevo y tú no lo entiendas, lo puedas asimilar en tu corazón. Y luego de mucho tiempo, muchas veces, o de poco tiempo, en otros casos, dará los frutos que Dios quiere que dé. Eso le ocurrió entonces al siervo Eliseo. Finalmente Elías le estaba diciendo, pídeme lo que quieras y yo haré algo por ti. Estoy en el verso 9. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Estaba pidiendo algo impresionante. Le estaba pidiendo al siervo de Dios que por favor le heredara esa unción, pero no solamente la unción que tenía Eliseo, Elías, sino el doble de esa unción. Yo quiero el doble de lo que tú tienes. Yo quiero el doble de lo que Dios te ha dado a ti. Por eso he pagado el precio, por eso he esperado estos 10 años, por eso soy tu pajecito, por eso soy quien te lleva la Biblia, tal vez quien te lleva, no sé, quien está pendiente de tus necesidades. Uf, porque Dios es el que sabe, porque Dios no es deudor de nadie. Aquellas personas que bendicen a un siervo de Dios, dice la palabra del Señor, quien un vaso de agua da a un profeta, bendición de profeta recibirá. Quien da un vaso de agua a un profeta, bendición de profeta recibirá. Quien bendice a un hijo de Dios, recibirá la bendición de este siervo. Es una ley divina. Es una ley divina. Estoy en el verso. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Esa era la única condición. Si tú estás pendiente y el Señor me lleva, porque él fue llevado, él no murió, él fue llevado, entonces vas a recibir lo que yo tengo y lo vas a recibir. No le dice, no, no te voy a dar el doble. No, no, no te será dado el doble. Recibirás lo que estás pidiendo. Por tu constancia, porque has permitido que Dios trabaje en tu vida. Cuando esperamos nosotros, Dios está trabajando en esa espera. ¿A quién le gusta esperar? A quién más en este mundo de hoy en día? ¿Quién llega a Transmilenio y ve una cola de 30 personas y se rasca la cabeza? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Quién tiene hambre? En lugar de ponerse a cocinar, pide algo por Didi. Solamente tú. La mayoría de personas hacen eso. Porque no nos gusta esperar. Nos gusta que las cosas se hagan ya. Señor, te pido paciencia, pero ojalá sea para hoy mismo. Yo quiero las cosas hoy. Y Dios nos enseña que es todo lo contrario. Que en la espera Dios nos forma. Que en la espera Dios corrige de nosotros aquellas cosas que se nos salen de la mano. Yo no sé cuánto tiempo has esperado por una respuesta. Yo te puedo decir que yo llevo mi petición más larga, la estoy esperando hace 18 años. Y sigo esperando. Y sigo esperando. Y estos ayunos, dentro de estos ayunos le dije, Señor, por favor, si esto que llevo 18 años esperando, tengo que renunciar a ello, renuncio. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Espera un poquito.
espera un poquito. Aún no, aún no ha llegado tu tiempo. Aún no ha llegado tu hora. Yo lo voy a hacer así como lo dije que lo iba a hacer. Yo voy a hacer el milagro como te lo prometí. Pero no importando que hayan pasado 18 años, espera un poquito. Cuando tú esperas, consigues. Cuando tú persistes, te llega. Yo no sé cuál sería una definición de persistir, pero yo creo que diría un sinónimo, insistir. Insiste, persiste, sigue creyendo, no importando el tiempo que ha ocurrido y que ha transcurrido, sigue esperando. Y aconteció, verso 11, que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Cuál era la condición? Si tú ves cuando yo sea tomado, entonces vas a recibir lo que tú estás pidiendo. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Era el doble de la unción. Alzó luego el manto de Elías. Perdón, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Y saben qué sucedió? Las aguas se volvieron a apartar. Y te voy a decir algo. Recuerden que el Eliseo pidió el doble de la unción. Bueno, ahora vamos a los milagros que hicieron el uno y el otro. ¿Qué ocurrió en los tiempos de Elías? Elías profetizó que no habría agua por 3 años y medio. Y así ocurrió. Elías derrotó a los profetas de Baal. Elías fue sustentado por una viuda. Elías fue sustentado por un cuervo. Elías recibió en medio del anonimato, en medio del estar en un lugar apartado, recibió instrucciones de Dios. Elías hizo muchos milagros. Dios obró a través de la mano de él. Hizo descender fuego también sobre dos grupos de hombres, cada uno de 50. Hizo que cayera o propició, declaró que cayera fuego y fueron consumidos. Derrotó a los profetas de Baal, declaró que no lloviera por 3 años y medio. Proclamó que Ocosías moriría, el rey Ocosías moriría y en muy poco tiempo murió. Ese es Elías. Como Eliseo esperó 10 años, persistió y no le perdió ninguno de los movimientos que hacía Elías. Eliseo recibió, miren esto, convirtió el agua mala en agua pura, hizo flotar el hacha, multiplicó el aceite de la viuda, una olla con agua, con comestibles que estaban preparando para los ejércitos de Israel, estaba con muerto. Dice: hay muerta en esta olla. Así que él tomó la olla y purificó los alimentos y les dijo: coman, no hay ningún problema. Resucitó al hijo de la tsunamita. Naamán fue sanado de su lepra. Dio de comer a 100 profetas de los profetas de Dios con 20 panecillos y sobró. Abrió las aguas del río Jordán. En la guerra contra los sirios, el rey de los sirios lo mandó a matar, porque cada vez que los sirios querían hacer una emboscada en contra de los hijos de Israel, Eliseo le decía al pueblo: no vayan por ese camino porque les están tendiendo una emboscada. Así que los trataron de perseguir muchas oportunidades hasta que el rey de los sirios dijo: no más, tengo que ir por la cabeza de ese hombre. Si no hay un espía en mi ejército, ese hombre entonces es el que tiene que pagar. Y fueron a buscarlo. Dice la palabra del Señor que fueron un ejército numeroso a buscarlo. Y él estaba tranquilo. Salió a la puerta de su casa y rodeado de todos los ejércitos le decía a su esclavo: ¿no ves lo que Dios está haciendo por nosotros? ¿No ves lo que Dios está haciendo por nosotros?
Ábrele los ojos a este esclavo, Señor, para que él vea lo que yo estoy viendo. Y cuando los ojos de aquel esclavo fueron abiertos, entonces se reveló lo que estaba protegiendo a Eliseo. Cientos o tal vez miles de ejércitos rodeándolo con carros de fuego espirituales, y el ejército que venía por ellos, el ejército asirio, nunca lo pudo tocar. Todo lo que tenía Elías lo recibió Eliseo, pero multiplicado al doble, porque más cosas grandes, más milagros y de más alta calidad, de más asombrosos desarrolló Eliseo. Cuando esperamos el tiempo de Dios, cuando sabemos esperar y persistir en Él, cuando confiamos en lo que Él ha prometido, cuando no importando el tiempo, ahora hace un rato cuando estábamos cantando, el Señor me decía, ¿qué calidad de espera le hemos dado a Él? ¿Cuánto tiempo? Voy a hacer una pregunta al azar. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Tú me puedes decir, pastores, llevo esperando 2 años, 3 años, 10 años. Y el Señor me decía, pregúntales cuánto tiempo estuvieron en desobediencia. Entonces no estuvieron 2 años, ni 5 años, ni 10 años. Estuve 20 años, estuve 30 años, toda mi vida estuve en desobediencia. Entonces, ¿por qué tanto afán? ¿Por qué tanto afán? Si llevas tan solamente esperando, ya también lo sabemos, que estamos esperando solamente desde el último de nuestros errores. ¿Aló? ¿Sí entendimos? No estamos esperando hace 10 años, no, porque en el transcurso de los últimos 10 años hemos ido y venido, hemos ido y venido, hemos ido y venido, hemos pecado y hemos vuelto, hemos pecado y hemos vuelto. Es decir, no estoy esperando hace 10 años, estoy esperando desde la última vez en que me consagré, y llevo esperando en que esa consagración 2 meses. Yo sé que eso no gusta, yo sé que eso no gusta, no es popular escucharlo, pero menos popular para mí es guardármelo y que Dios me lo demande. Amén. Ok. Yo sabía que después de escuchar esto, sus caritas iban a modificarse, aunque sea un poquito. Amén. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 14, no lo estoy haciendo, como ustedes se dan cuenta, no lo estoy haciendo cronológicamente, lo estoy haciendo como me pareció que era mejor. En el Primera de Samuel, capítulo 14, vamos a leer varios pasajes, pero quiero ponerlos en contexto. Había una guerra contra los filisteos. Y vinieron del ejército de los filisteos 30,000 hombres con carros, 6,000 de a caballo y 3,000 a pie. Imagínense esa multitud, como la arena del mar era aquel ejército. Y eso fue en la época de Saúl, el primer rey de Israel. ¿Cómo se llamaba el hijo de Saúl? Jonatán. Estaban solamente Saúl y Jonatán. Estaba sucediendo algo particular. Miren esto. Y era que los filisteos se habían apoderado de la industria de las armas, y no había cómo afilar las espadas, no había cómo afilar un arado, no había cómo afilar un cuchillo. Así que cuando fueron invadidos por aquel ejército filisteo, no se encontraron espadas en Israel. Imagínate cuántos hombres, cuánto ejército habría que combatir, y no tenían con qué. Ahora sí vamos al verso 13:22 primero, por favor. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza. ¿No se halló qué? Espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl, ni con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Es decir, ¿habían cuántas espadas? 2 espadas para combatir un ejército de más de 30,000 hombres. Así que Jonatán se llenó de fe y le dijo a su mozo de espadas, o a su mozo de espada, que no tenía sino una. Miren lo que le dice. Verso 6 del capítulo 14. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá, di conmigo, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Qué fe la de este hombre.
¡Wow! ¿Qué fue la de ese varón? ¿Qué fue la de ese varón? No hay problema, son más de 30,000, pero de pronto nosotros con una espada podríamos, si es la voluntad del Señor, vamos a derrotarlos. ¡Wow! Señor, qué cosa maravillosa. Y dice más adelante, en el verso 13 al 15, y subió Jonatán trepado con las manos en sus pies, y tras él en su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Iba subiendo él solito. Verso 14, y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como de 20 hombres. ¿Cuántos eran realmente? Más de 30,000. Y ellos pudieron con una sola espada matar a 20. Quizá Dios haga algo por nosotros. Estoy en el verso 14. Y en el espacio de una media yugada de tierra, eso ocurrió, los 20 muertos. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Versos 20 en adelante. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín oyeron que los filisteos huían. También ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Yo podría anexarle si se me permite. Así lo hizo Dios solamente con 2 hombres que creyeron y con una sola espada. Quizá Dios lo haga. Mira, iglesia, no importa, no nos importa a nosotros cómo lo haga Dios. No importa, no nos importa a nosotros qué método va a utilizar. Solamente debemos creer que aunque haya pasado el tiempo, Dios lo va a hacer por nosotros. Solamente insiste, coge la persona que está a tu lado y dile, míralo a los ojos, dile, insiste, insiste, dile, insiste, dile, persiste, persiste, insiste, persiste. Lógicamente, vamos a tener en cuenta en este insiste en las 2 charlas que tuvimos viernes y sábado. Amén. No vamos a seguir insistiendo en lo que no nos corresponde, en lo que no va a llegar, en lo que hemos perdido por nuestra necedad. Amén. Vamos a insistir en lo que en la nueva promesa de Dios. Yo tomo la palabra de Jonathan. Quizás Dios tenga un nuevo proyecto para ti. Quizás Dios tenga una segunda oportunidad para ti. Quizás Dios se acuerde de nosotros. Quizás Él olvide aquel error que cometimos. Pero tenemos que demostrarle a Dios que vamos a estar en obediencia, que vamos a estar en fe y vamos a esperar el tiempo indicado para recibir cómo lo hace Dios de la manera en que Él lo quiere hacer. Hay un testimonio, porque es que cuando hablamos de la Biblia, yo he visto que muchas personas dudan, sí, que dicen, no, pues eso fue para el Antiguo Testamento. Sí. ¿Cuándo hemos visto nosotros algo así? Hay un testimonio que está muy trillado, pero yo lo quiero dar. Yo no sé si lo he dado aquí, creo que no. Es del pastor Satirio dos Santos, de Cúcuta. ¿Quién ha escuchado hablar de él? Los de la vieja guardia, hemos escuchado hablar de él. Un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, un hombre de fe. Compraron un terreno o les regalaron un terreno, no sé. Tenían un terreno y allí iban a construir un colegio y la iglesia. Pero era un terreno montañoso, tremendamente montañoso. ¿Cuál era la solución? Aplanarlo. Así que el pastor Satirio, miren esto que hizo, reprendió el monte. Te quitas de ahí y te vas a la mar. Wow, Señor, danos un poco de esa fe. Danos un poco de esa unción. Reprendió aquel terreno y te quitas de aquí porque necesitamos que se explane. Y al otro día
convocó a todos los jóvenes de la iglesia, así como cuando como convocamos aquí a los jóvenes de la iglesia, que vienen con esa energía, esa vitalidad. Yo me aterro cómo vienen con esa disposición. Y cogieron sus palas y sus picos y comenzaron a trabajar. Y uno de los muchachos se apartó unos metros y se cruzó de brazos y comenzó a mirarlos. Dice que tú no vas a colaborar. Tú no vas a colaborar, le dice el pastor Satirio. No, pastor, porque Dios lo puede hacer de cualquier manera. Dios no necesita de nosotros para hacerlo. Yo le hubiera dicho, usted es como flojo, ¿no, mío? Y llegaron, dice que llegó la hora del refrigerio y llegó la hora del almuerzo y ya llegó la hora en que se iban. Y el muchacho cruzado de brazos. ¿De verdad usted no va a colaborar? No, pastor. Dios lo puede hacer de cualquier manera. Dicen que ya estaba entre oscuro y claro. Cuando vieron que el muchacho gritaba, ahí viene, ahí viene. El muchacho que había creído en la palabra que había salido de la boca del profeta. Era una retroexcavadora inmensa. Y les preguntó el maquinista, ¿qué están haciendo? Y el pastor Satirio le contó y le dijo, vamos a hacer esto y esto. Aparte, apártense porque ahora llego yo. Y durante toda la noche trabajó y al otro día estaba hecha la explanación para el colegio y para la iglesia. Dios lo puede hacer de cualquier manera, no importando el tiempo que haya transcurrido, no importando que hayamos trabajado todo el día y en la tarde cuando ya nos íbamos para la casa, cansados, tal vez con nuestras manos ampolladas, Dios envió la respuesta. O no importa que hayamos esperado como Eliseo 10 años por el favor del ungido de Dios, no importando el tiempo que haya transcurrido, a nosotros no nos interesa cómo lo va a hacer Dios, a nosotros no nos importa de qué manera lo va a hacer, cuánto tiempo más falta para que ocurra, ni de qué manera Él va a utilizar, qué milagro va a hacer por nosotros. Persiste, 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 créele a Dios, porque la victoria está en nuestras manos. Porque si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Hay un tiempo de formación, varón. Hay un tiempo en el que tú le vas a demostrar a Dios que esta vez si estás firme en Él. Porque tú mismo sabes que muchas veces le fallaste. Porque tú mismo sabes que muchas veces te apartaste. Esta prédica me dijo el Señor que era para ti. Estás siendo formado. Estás siendo pasado por fuego. Es el tiempo de demostrarle a Dios, de hacerte visible, de decirle, Dios, yo puedo con lo que tú me das. Yo puedo con lo que tú has prometido para mi vida. Señor, yo no sé quién lleva esperando mucho tiempo. Yo no sé para quién este año fue tan difícil, pero yo te puedo decir que hay una palabra para nosotros y está en el Salmo 126, verso 5. El que con lágrimas sembró, con regocijo segará. El que con lágrimas sembró, con regocijo segará. Dios me rectificó esa palabra a través de todos estos ayunos. El viernes, cuando me dispuse a entregar mi ayuno al Señor, Él me dijo, hijo, el que con lágrimas sembró, con regocijo segará. El que con lágrimas sembró, con regocijo segará. Me dice el Señor para ti, Iván, no desprecies la corrección de Dios. Te voy a contar un testimonio que lo conté anoche. Y el Señor me decía que era para ti. Yo sabía que tú no venías anoche. Él me lo había dicho desde el viernes. Te voy a dar un testimonio. Esto le ocurrió a mi padre. Mi padre, en medio de su abundancia, porque mi padre fue un hombre muy próspero, comenzó a apartarse de los caminos de Dios. No sé qué haría, no sé dónde se metería. Eso lo sabían Dios y él. Y vino un amigo de mi padre, un hombre de Dios, un hombre que buscaba de Dios. Una palabra profética
confiable. Ayer hablamos de sueños y no todos los sueños son de Dios. Hay sueños que no son de Dios y hay gente que manipula con los sueños. Y viene aquel hombre y le dice a mi padre, Memito, yo te veo llorando en un andén porque lo habías perdido todo. Y mi padre le dice, pues que pase lo que tenga que pasar, que Dios haga lo que tenga que hacer. Años después, no sé cuántos años después que mi padre lo había perdido todo, duró años perdiéndolo todo, absolutamente todo. Un hombre que tuvo una de las 10 más grandes empresas, y tú lo sabes, tú sabes cuál era la empresa de mi padre. Una de las mejores 10 empresas metalmecánicas aquí en Bogotá. Tiempo después, repito, estábamos él y yo, y él me estaba contando el sueño que le habían profetizado. Y estábamos él y yo sentados en un andén llorando porque él había acabado de perder lo último que tenía. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Rey maravilloso, porque tu palabra es verdad, bendito Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre Santo, porque tú, oh Dios del cielo, hablas a nuestros corazones, porque la profecía, Dios maravilloso, nos corrige, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos da luces, Padre maravilloso. Y aquí hemos venido, Padre Santo, con un corazón dispuesto a entender, con un corazón dispuesto a saber, con un corazón dispuesto a corregir, Padre Santo. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre maravilloso. Yo quiero orar por aquellos que dicen, yo quiero insistir, yo quiero persistir. Yo quiero continuar, yo quiero seguir creyendo. Pasen aquí adelante, por favor, porque queremos orar por ti.